Me llamo Omar Ibrahim, y hubo una época en la que me erguí con orgullo como imán en el corazón de El Cairo, Egipto. Vengo de una larga tradición de líderes religiosos. Mi padre fue imán antes que yo, y su padre también lo fue. Desde que tengo memoria, he llevado este legado como una herencia sagrada, un manto transmitido de generación en generación, entrelazado con la fe de mi familia y la historia de mi ciudad. Nací en un hogar donde el Corán era más que un libro sagrado. Era una presencia viva que moldeaba nuestras rutinas, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos. Desde pequeño, mi padre me enseñó a recitar los versículos con reverencia, como si cada palabra fuera un soplo de Dios mismo. La fe no fue algo que elegí, fue la tierra en la que crecí, y en esa tierra, la devoción floreció pronto. El Cairo, con sus calles bulliciosas y mezquitas que parecían tocar el cielo, fue el escenario perfecto para este despertar espiritual. Era imposible no sentir el peso de la religiosidad flotando en el aire. En cada esquina, la llamada a la oración resonaba desde los minaretes, atravesando el ruido de la ciudad como un recordatorio constante de que Alá siempre observaba. Era más que un simple sonido, era el ritmo de la vida. Y bailé al son de esa melodía, sin cuestionar jamás su origen ni su dirección. Comencé mis estudios religiosos muy joven. A los 13 años, ya había memorizado gran parte del Corán. No fue fácil, por supuesto. Pasé muchas noches repitiendo versículos hasta quedar exhausto, con los ojos ardiendo y la mente luchando contra la fatiga. Pero todo tenía un propósito. Me sentía elegido, como si mi vida tuviera una vocación más grande que cualquier placer o logro terrenal. Pronto me admitieron en un respetado seminario islámico en El Cairo. Era un ambiente intenso y apasionado, donde cada estudiante tenía un brillo de seguridad en la mirada. Allí aprendimos que el Islam no era solo una religión, sino la única verdad. Cualquier cosa fuera de ese círculo se consideraba engaño, error o herejía. La Sharia guiaba no solo nuestra fe, sino también nuestra vida diaria, nuestro comportamiento e incluso nuestra forma de pensar. Vestíamos con sencillez, hablábamos con moderación y rezábamos con fervor. Vivíamos según un código que no admitía desviaciones. Poco a poco, me convertí en lo que otros esperaban de mí, un guía espiritual, un imán. Con cada paso que daba, sentía que se me llenaba el pecho con la responsabilidad de representar mi fe. Cuando finalmente recibí el título, lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Estaba allí, frente a mi comunidad, dirigiendo las oraciones, ofreciendo consejos, enseñando a los jóvenes a seguir los pasos del profeta Mahoma. Era un papel que me llenaba, o eso creía. Seguí las reglas al pie de la letra. Realicé los rituales con fervor. Recité el Corán con pasión, creyendo en cada sílaba, en cada verso, como si fueran verdades eternas grabadas en piedra. Para mí, el Islam era perfecto, completo, absoluto, indiscutible. Y quienes no compartían esa verdad se consideraban perdidos. Los no musulmanes, en especial, eran vistos con lástima, a veces con sospecha. No conocían la luz, y yo consideraba mi deber guiarlos hacia ella. Mi comunidad confiaba en mí. Quienes buscaban consuelo, guía y respuestas me buscaban. Rezaba por los enfermos, aconsejaba a familias en crisis, y cada viernes subía al púlpito para proclamar las enseñanzas del profeta. Y él, Muhammad, era mi guía. Creíamos que su vida había sido impecable, su ejemplo inigualable. Repetimos sus palabras, imitamos sus acciones y modelamos nuestras vidas según la imagen de un hombre que considerábamos perfecto. Pero como toda historia humana, la mía tenía grietas. Grietas que comenzaron silenciosas, casi invisibles, pero que se agrandaron con el tiempo. Pequeñas dudas empezaron a surgir, como gotas de agua que resbalan por una pared, sin prisa, pero siempre en movimiento. Me habían enseñado a no cuestionar nunca, a apartar cualquier pensamiento que pudiera cuestionar los cimientos de mi fe. Pero el mundo que me rodeaba era complejo, y la simplicidad de las respuestas que recibía ya no me parecía suficiente. Intenté silenciar estas dudas, enterrarlas bajo capas de oraciones y deberes, pero no desaparecieron. Al contrario, crecieron silenciosamente, alimentadas por todo lo que veía, oía y sentía.
Empecé a notar inconsistencias entre lo que me habían enseñado y lo que experimentaba. Lo que una vez fue una convicción sólida comenzó a convertirse en un campo de incertidumbre. Y aunque luché contra ello, en el fondo sabía, algo dentro de mí había cambiado, y este cambio era irreversible. Uno de los primeros momentos en que sentí que el suelo cedía bajo mis pies ocurrió inesperadamente, en un día cualquiera, dentro de la rutina que tan bien conocía. Me habían pedido que dirigiera una oración especial por un grupo de hombres caídos en combate, descritos como mártires de la yihad. Habían luchado en la península del Sinaí, en medio de sangrientos enfrentamientos con el ejército egipcio y también con las fuerzas israelíes. La comunidad los veneraba, los llamaban héroes, defensores de la fe, hombres que habían dado su vida por la causa islámica. Y aquí estaba yo, con la tarea de exaltarlos con mis palabras y oraciones. No era la primera vez que oficiaba una ceremonia así. Ya había recitado estas oraciones antes y había usado palabras como noble sacrificio y recompensa eterna. Pero ese día, algo en mí dudó. Al leer los versículos del Corán que justificaban sus acciones, una sensación de inquietud se apoderó de mí, entre la incomodidad y el asombro. Por primera vez, no pude evitar pensar, ¿es esto realmente lo que Dios quiere? Un versículo en particular me vino a la mente con fuerza. Sura At-Tauba 9:29. Combatid a quienes no creen en Alá y en el último día, hasta que paguen la yizia con sumisión y se sientan sometidos. Siempre me habían enseñado que este versículo se aplicaba a contextos históricos, tiempos de guerra y resistencia. Pero ahora, de pie ante una multitud que esperaba palabras de gloria y honor para los muertos, comencé a preguntarme, ¿será que simplemente estamos repitiendo un ciclo de violencia que ya no nos pertenece? Seguí estudiando, buscando comprender más profundamente con la esperanza de encontrar alivio, una respuesta que calmara mi inquietud. Pero en cambio, encontré más perturbación. La Sura Muhammad 47:4 me seguía recordando, cuando te encuentres con incrédulos, golpéales el cuello hasta dominarlos. Había recitado este verso incontables veces, lo había memorizado, lo había explicado, pero ahora las palabras tenían peso, y el peso era aplastante. ¿Cómo podían estos pasajes provenir de un Dios que es, sobre todo, misericordioso? ¿Cómo podía reconciliarlos con el amor, la justicia y la compasión que yo mismo predicaba en mis sermones? Intenté racionalizar, pensé en contextos históricos, en amenazas reales, en la autodefensa, pero en el fondo, la pregunta persistía. ¿Se basaba mi fe en algo que justificara la muerte de otra persona simplemente porque creía diferente? Esta duda fue como una grieta en un muro que antes era sólido, y se extendió. Empecé a ver con mayor claridad las consecuencias de estas enseñanzas, no solo en el campo de batalla, sino también en los pequeños actos de violencia de la vida cotidiana. Y uno de los aspectos que más me afectó, quizás porque afectó directamente mi vida personal, fue el trato que recibían las mujeres dentro del marco islámico. Crecí en un mundo donde los roles estaban claros. Los hombres lideraban, protegían y decidían. Las mujeres obedecían. Era el orden natural de las cosas, decían. Y durante mucho tiempo lo acepté sin cuestionarlo. Citaba casualmente la Sura An-Nisa 4:11, que dice que un hombre tiene derecho a una doble parte de la herencia de una mujer. Así funcionaban las leyes. Repetía una y otra vez, esto es lo que está escrito, esta es la voluntad de Alá. Pero con el paso de los años, empecé a ver los rostros de las mujeres que me rodeaban con otros ojos. Mi esposa, siempre tan paciente, tan dedicada, pero visiblemente silenciada. Mis hermanas, tan inteligentes, pero limitadas por las expectativas sociales impuestas. Mis hijas, con sueños en la mirada, pero con el peso de la tradición sobre sus hombros. ¿Cómo podía decirles que, ante la ley sagrada, valían la mitad? ¿Cómo podía mirar a los ojos a una mujer que acababa de perder a su padre y explicarle que su hermano heredaría el doble simplemente por haber nacido hombre? Y luego vino el golpe final. Sura An-Nisa 4:34. Los hombres son los protectores de las mujeres, y en cuanto a aquellas cuya rebelión teméis, amonestadlas, separadlas en camas y golpeadlas. Esa última parte, en particular, siempre me ha molestado.
Pero durante mucho tiempo me dijeron que no lo tomara al pie de la letra, que golpear era simbólico, que no era violento, que tenía límites. Quería creerlo, pero conocía casos de mujeres que habían sido golpeadas y sus maridos se justificaban con este versículo. Y yo les aconsejaba paciencia, que buscaran el equilibrio, pero en el fondo sabía, había algo profundamente erróneo en que esta enseñanza se usara para justificar la agresión. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir algo así? ¿Cómo podía una escritura sagrada legitimar el sufrimiento de alguien? Yo, criado para ser defensor de la fe, empezaba a sentir que quizá, sin darme cuenta, estaba defendiendo la opresión. Estas dudas me atormentaban. Rezaba con menos certeza. Mis sermones empezaron a cambiar de tono, y aunque por fuera aún vestía la túnica del imán, por dentro algo se rompía. Era como si despertara de un sueño profundo, pero sin saber exactamente a dónde iba, solo que ya no podía seguir por el mismo camino. ¿En mi sano juicio? Esa era la pregunta que resonaba en mi interior, como un golpeteo incesante contra las paredes de mi mente. Con cada reflexión, con cada lectura silenciosa en mi oficina, amortiguada por las cortinas cerradas, sentía como si caminara al borde de un precipicio, y debajo, un abismo de incertidumbre que amenazaba con tragarse todo lo que creía ser. La verdad, por dolorosa que fuera, comenzaba a revelarse. Vivía una mentira. Y peor aún, la propagaba con celo, con pasión, con esa convicción ciega que surge cuando uno nunca ha conocido otra realidad. Enseñé a mi congregación con palabras que ahora sonaban a grilletes. Hablé de sumisión, de miedo, de un Dios que castigaba, mandaba y condenaba. No lo hice por malicia, lo hice porque nunca había aprendido a actuar de otra manera. Pero algo dentro de mí finalmente se quebró. Por primera vez en mi vida, me atreví a hacer lo impensable. Cuestioné el Islam, no superficialmente, no con preguntas tímidas. Lo cuestioné de verdad, con el corazón herido y la mente abierta. Las mismas enseñanzas que habían moldeado mi infancia, mi juventud, mi identidad, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de mis propias dudas. Los versículos que había repetido con tanto orgullo desde niño, ahora parecían piezas sueltas de un rompecabezas que nunca había tenido sentido. Y con ese quebrantamiento llegó una culpa aplastante. Sentí como si hubiera traicionado mi propia alma. La vergüenza me asfixiaba. ¿Cómo pude, durante tanto tiempo, ser cómplice de una fe que perpetúa la desigualdad, la violencia y el miedo? ¿Cómo podía mirar a mi comunidad a los ojos y reafirmar algo que, ahora veía con claridad, nos estaba aprisionando a todos? Mi corazón clamaba por algo más. Necesitaba la verdad, pero no una verdad impuesta, recitada o amenazante, una verdad que liberara, que sanara. A medida que profundizaba en mis estudios, sin dejarme influenciar por la doctrina que me había formado, comencé a darme cuenta de lo frágil que era mi fe. Se sustentaba en rituales y tradiciones, no en una convicción viva y verdadera. Durante años había hablado con autoridad, sintiéndome un pilar de la comunidad, pero ahora, las palabras que solía pronunciar con tanta fuerza salían de mi boca sin alma, sonaban huecas, como ecos de algo que ya no existía dentro de mí. El Islam, que siempre se me había presentado como la verdad absoluta e indiscutible, empezó a mostrar profundas grietas. Y yo, que había dedicado mi vida a defender su perfección, ya no podía ignorar las lagunas que se abrían ante mí. Empecé a ver el Corán, ya no como un libro sagrado, sino como un texto que debía examinarse con honestidad y valentía. Y fue allí, en aquella pequeña oficina, iluminada únicamente por la tenue luz que entraba por las rendijas de la ventana, donde me encontré ante una confrontación que ya no podía evitar. La Sura At-Tauba 9:29 me atormentaba constantemente. Ya la sabía de memoria, pero ahora la leo con nuevos ojos. Combatid a quienes no creen en Alá ni en el último día, hasta que paguen la yizia con sumisión y se sientan sometidos. ¿Cómo pude haber aceptado esto sin vacilar antes? ¿Cómo pude haber ignorado lo que claramente estaba ahí, escrito con crudeza, con sangre en las palabras? Incluso cuando intenté convencerme de que se trataba de un contexto histórico, de algo del pasado, ya no pude convencer a mi corazón. No cuando vi a gente morir, ser perseguida, ser sometida, tal como mandaba el versículo.
Recordé con claridad una ceremonia en particular en la que me llamaron para dirigir una oración por los llamados mártires, hombres que habían participado en la yihad violenta. De pie ante la congregación, con todos los ojos puestos en mí, me quedé paralizado. Mi voz salió, pero mi espíritu no. Mientras pronunciaba palabras de alabanza, todo mi interior gritaba: «Esto está mal». Empecé a sentir náuseas, a sudar, a temblar ligeramente. Estaba allí, en un papel que ya no me correspondía. Y entonces llegaron las pesadillas. Las imágenes de los ataques que vi en las noticias se mezclaron con los rostros de los hombres por los que había rezado. Las voces de los militantes resonaban: «Salve Akbar», mientras blandían armas, citando el Corán como justificación. Sura Muhammad 47:4 apareció, sombría: «Cuando te encuentres con incrédulos, golpéales el cuello». Esas palabras ahora me perseguían como fantasmas. Cada letra parecía gotear sangre. Empecé a perder el sueño. Me quedaba tumbado durante horas, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad y tratando de comprender cómo había llegado allí. ¿Cómo podía un hombre que buscaba la verdad, la paz y la justicia acabar defendiendo textos que hablan de matanza, dominación y subyugación? Una noche, recuerdo mirar mi estantería llena de libros religiosos y preguntarme: ¿todo esto me ha estado alejando de Dios en lugar de acercarme a Él? El punto de quiebre estaba cerca, y lo supe. Seguir fingiendo ya no era una opción. Años y años defendiendo esta fe. Años repitiendo los mismos argumentos, racionalizando las mismas prácticas, intentando encontrar belleza en versos que ahora me parecían oscuros. Y entonces, la pregunta surgió como un trueno en medio del silencio: ¿por qué acepté todo esto tan ciegamente? ¿Cómo pude creer durante tanto tiempo que el Islam representaba la paz, cuando muchas de sus enseñanzas fomentaban lo contrario? La inquietud crecía en mi interior como una fiebre insaciable. Lo que antes consideraba sabiduría ahora parecía una cadena invisible. La desigualdad de género, en particular, me pesaba cada vez más. Dentro del Islam, las mujeres solían ser retratadas como inferiores a los hombres, siempre subordinadas, siempre bajo vigilancia, siempre limitadas. Era imposible ignorar que el propio Corán perpetuaba esta estructura. La Sura An-Nisa 4:11, que he citado tantas veces sin dudarlo, comenzó a dolerme por dentro. Un hombre tiene derecho a una parte equivalente a la de dos mujeres. Esta norma de derecho sucesorio era clara, demasiado clara. ¿Cómo podía seguir respetándola? ¿Cómo podía decirles a mi esposa, a mis hijas, a las mujeres de mi comunidad, que valían la mitad ante Dios que un hombre? Ya no era cuestión de interpretación, era un hecho, y era cruel. Estas leyes, decían, provenían de otra época, se justificaban como reflejo de una época, pero el problema era que incluso hoy, en el siglo XXI, estas palabras seguían moldeando vidas, seguían encarceladas. Vi a mujeres musulmanas viviendo en silencio, caminando por las calles con la mirada baja, sus voces ahogadas por una cultura que, aunque disfrazada de piedad, a menudo era solo control disfrazado de fe. Y lo peor de todo, Sura An-Nisa 4:34. ¿Cuántas veces he oído este versículo para justificar el abuso? Los hombres son los protectores y sustentadores de las mujeres, y si temen rebelión de su parte, deben amonestarlas, alejarlas de sus camas y golpearlas. Durante años, intenté suavizar esas palabras. Dije que los azotes eran simbólicos, que eran el último recurso, que había reglas y moderación. Deseaba creerlo con todas mis fuerzas, pero los hechos a mi alrededor lo decían con más fuerza. He conocido a mujeres que han sido golpeadas, con marcas en el cuerpo y el corazón, y sus esposos han usado este versículo como escudo. Las he visto decir, con voz serena y racional: no fue agresión, fue corrección, como enseña el Corán. Y allí estaba yo, el imán, escuchando esto, intentando aconsejar, intentando proteger, y al mismo tiempo cargando dentro de mí el peso de saber que esas palabras provenían del mismo libro que yo consideraba sagrado. Fue entonces cuando la vergüenza me golpeó con fuerza. Empecé a preguntarme, ¿y si no es una mala interpretación? ¿Y si no es un error cultural? ¿Y si es exactamente eso? La verdad que había estado evitando afrontar era dolorosa pero clara.
El Corán sí permitía este tipo de práctica. Estaba allí, escrito. No era una metáfora, no era un contexto. Era una instrucción, era una orden. Y yo, como líder religioso, estaba defendiendo una estructura que permitía el abuso físico y emocional de la mitad de la humanidad. ¿Cómo podía seguir siendo parte de eso? Entonces llegó otro golpe, más sutil, pero aún más devastador. La figura del profeta Mahoma. Siempre había sido el ejemplo perfecto, el modelo a seguir. Desde pequeño, me habían enseñado a imitar su vida, su paciencia, su liderazgo, su devoción. Recité hadices incontables veces. Repetí sus palabras desde el púlpito. Narré sus batallas como actos heroicos. Era, para mí y para todos, el hombre ideal. Pero ahora, con los ojos abiertos y sin el velo de la veneración ciega, comencé a ver defectos. Empecé a cuestionarme. ¿Realmente vale la pena imitar todo lo que hizo? Y entonces, inevitablemente, me topé con el episodio que siempre me había causado un malestar silencioso, que había enterrado bajo justificaciones históricas. El matrimonio de Mahoma con Aisha. Los relatos que he estudiado y enseñado afirman claramente que Aisha tenía solo 6 años cuando se comprometió con Mahoma, y que el matrimonio se consumó a los 9. Durante años defendí esto como algo cultural. Dije que en aquel entonces era normal, que la madurez era diferente, que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Pero ahora era imposible seguir con estas excusas. 9 años. Era un niño. Por mucho que intentara justificarme, la realidad me miraba fríamente. Y esta realidad no se correspondía con un ejemplo moral absoluto. Me pregunté, si un hombre hiciera esto hoy, ¿cómo lo juzgaríamos? Sabía la respuesta. Todos la sabemos. Me destrozó. El hombre que se suponía era el modelo perfecto para todos los musulmanes había hecho algo que en el mundo moderno se consideraría inaceptable. Y sin embargo, millones lo seguían ciegamente, diciéndole que era el modelo ideal de conducta humana. ¿Era este el fundamento de mi fe? ¿Debía mi conciencia someterse a esto? Con cada respuesta que encontraba, surgían más preguntas. Y ninguna me devolvía a la seguridad de la creencia. Ya no era un imán, no solo por mi título, sino por mi alma. La deconstrucción ya estaba demasiado avanzada, y lo supe, no había vuelta atrás. ¿Cómo podía yo, un hombre moderno, un hombre que había visto el mundo más allá de los muros de la mezquita, seguir defendiendo eso? ¿Cómo podía mirar a los ojos a una mujer que sufría en silencio, atrapada en un matrimonio forzado, y decirle que todo era parte del plan de Dios? ¿Cómo podía reconciliar el ejemplo de alguien que ordenó asesinatos con la idea de un modelo moral perfecto? Las dudas que me atormentaban ahora se convertían en gritos. Ya no había forma de silenciarlos. Siempre me habían enseñado que los conflictos que Mahoma libró fueron necesarios, que las ejecuciones que ordenó, de los poetas que lo ridiculizaron, de los judíos que se negaron a someterse, fueron actos justificados, defensivos y justos. Pero al leer y releer estas historias, me di cuenta de que algo andaba muy mal en ellas. ¿Podría el hombre ideal, el ejemplo supremo de la conducta humana, haber derramado tanta sangre y aún así ser llamado misericordioso? Había pasado toda mi vida creyendo que lo era. Lo enseñé con fervor, con la convicción de quien nunca se atrevió a cuestionarlo. Pero ahora, todo dentro de mí gritaba, este no puede ser el deseo de un Dios justo. Esta no puede ser la verdad. Porque si es así, entonces ese Dios no es el Dios que mi corazón anhela conocer. Mi mente era un campo de batalla. Me había forjado en el fuego de la certeza, pero ahora cada pensamiento era una explosión de incertidumbre. El Corán, que por tanto tiempo había sido mi roca, ahora se sentía como arena escurriéndose entre mis dedos. ¿Cómo pudo un Dios de amor haber inspirado palabras que perpetúan el miedo, la desigualdad y el derramamiento de sangre? Y en ese momento de oscuridad interior, me di cuenta de que necesitaba dejar de huir de la verdad. El Islam que me habían enseñado desde la infancia, el Islam que heredé como un manto sagrado, ya no era el mismo que tenía ante mí. O quizás nunca lo había sido. Las grietas que una vez me parecieron pequeñas, eran ahora abismos que separaban todo lo que era de lo que estaba llegando a ser. Y allí estaba, al borde del precipicio, con los ojos abiertos. Por fin. Era una calurosa noche de domingo en El Cairo. La ciudad parecía suspendida en un calor sofocante que no cedía.
El cielo estaba sin estrellas, y mi pequeño apartamento, siempre tranquilo y modesto, ahora parecía una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si supieran que dentro había un hombre a punto de renunciar a lo único que lo había sostenido durante toda su vida. Me senté en el suelo de la sala, con las luces apagadas, libros esparcidos a mi alrededor, traducciones del Corán, colecciones de hadices, textos que una vez había venerado, y ahora, entre ellos, había algo nuevo, una Biblia. La había cogido con reticencia unos días antes, más por curiosidad que por convicción, pero ahora fue la Biblia lo que captó mi atención. Empecé a hojearla con dedos temblorosos, leyendo versículos aquí y allá, sin saber muy bien qué buscar, simplemente intentando encontrar algo. La verdad es que estaba desesperada, espiritualmente agotada. Ya no sabía qué creía, pero sí sabía qué era lo que ya no podía creer. Y entonces sucedió algo inexplicable. Esa noche me acosté en el colchón, con el cuerpo aún tenso y la mente acelerada, y tuve un sueño, o quizá una visión, no lo sé. Solo sé que fue más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Estaba en un espacio vasto, pero no había paredes, ni cielo, ni suelo. Estaba vacío, y sin embargo, lleno. Había una ligereza allí, una paz indescriptible. Era como respirar por primera vez, después de años de asfixia. No oía nada, pero lo sentía, como si el aire mismo me abrazara con ternura. Y entonces lo vi. A lo lejos, una figura se alzaba, un hombre. Tenía los brazos extendidos, y de su rostro emanaba una luz que no era cegadora, sino acogedora. Era una luz viva, que parecía penetrarlo todo, incluso mi alma. Era diferente a cualquier imagen religiosa que hubiera visto antes. No era dura, no era amenazante. Era pura, dulce, increíblemente familiar. Sentí, sin decir palabra, que este hombre me conocía. No solo mi nombre o mi historia, sino cada pensamiento, cada miedo, cada lágrima contenida. Y sin embargo me miraba con amor. Un amor que no exigía nada, que simplemente era. Acercarme a él fue instintivo, como si volviera a casa tras mucho tiempo perdida. Y al acercarme, algo dentro de mí empezó a romperse, no con dolor, sino con liberación. Fue como si todo el peso que había cargado durante décadas se disolviera allí mismo, en ese instante. No oí ninguna palabra, pero el mensaje era claro. Muy claro. Eres amado. Desperté con lágrimas corriendo por mi rostro. No de miedo, sino de paz. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido en toda mi devoción religiosa. Libertad. El hombre me habló, y su voz, aunque suave, parecía tener el peso de la eternidad. No era fuerte, pero resonó tan claramente en mí que sentí como si cada palabra se grabara directamente en mi alma. Dijo mi nombre, Omar, pero no como lo diría un desconocido. Dijo mi nombre con una ternura que me hizo sentir conocida, profundamente conocida, como si me llamara de vuelta a casa. Has buscado la verdad en los lugares equivocados, dijo. Has recorrido el camino del miedo, el control y la violencia, creyendo que eso era justicia, creyendo que eso era fe. Pero la salvación no viene de la fuerza, ni del deber, ni de tus obras. Viene de mi amor, de mi gracia, de mi perdón. No podía mover un músculo. Me quedé allí, ante él, y por primera vez en mi vida, no había culpa ni condenación. Solo paz. Una paz serena pero abrumadora. Sus ojos me miraron como nadie más me había mirado jamás. En ellos vi reflejados todos mis errores. Los sermones arrogantes, las palabras duras que habían herido corazones, las enseñanzas que habían mantenido a tantos encadenados espiritualmente. Pero lo que más me desconcertó fue que, aunque él veía todo esto, no me miró con juicio, solo había compasión. Entonces volvió a hablar. He venido a mostrarte un nuevo camino, Omar, un camino de descanso. Ya no tienes que vivir con miedo, ya no tienes que cargar con el peso de la condenación. Yo ya lo he cargado por ti. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, no de dolor, sino de alivio. Fue como si una cadena invisible se hubiera roto, una cadena que ni siquiera sabía que me ataba. Y en lugar de la oscuridad, entró una luz, no como la luz del sol, sino una que parecía venir de dentro, que llenó mi ser de una calidez que me hizo llorar. Por primera vez entendí,
La verdad no se encuentra en imponer reglas ni en la obediencia ciega, sino en el amor verdadero, en la gracia que abraza al quebrantado, al perdido, al pecador. Y en ese momento comprendí quién era Jesús, no solo un profeta entre muchos, sino el camino, a verdadero, a vida. A medida que la visión continuaba, me mostró escenas que parecían flotar en el aire, como recuerdos de algo que nunca había experimentado, pero que sabía que era real. Vi a Jesús caminando por las calles polvorientas de los pueblos, tocando a los enfermos y limpiando heridas. Vi su mirada sobre la mujer sorprendida en adulterio. No había condenación, solo misericordia. Lo vi abrazando a un niño, sonriendo a un leproso, llorando con los dolientes. Y vi su cruz, vi el amor que se entregó por mí. No era como los líderes que había seguido, no era un hombre de espada ni de castigo, era un hombre de sacrificio. No vino a dominar, sino a servir. No exigía obediencia por miedo, atraía por amor. Y allí, bajo esa luz, Jesús me mostró algo más, algo doloroso pero necesario. Me reveló la esencia del Islam que tanto había defendido, su énfasis en la obediencia absoluta, en el castigo para los desobedientes, en la fuerza para doblegar a los que se resistían. Me mostró cómo el miedo se había usado como herramienta de control, cómo incluso mi propio corazón había sido condicionado a pensar que Dios solo era justo si era severo. Has servido a un Dios de miedo y castigo, dijo, pero yo soy el Dios de amor y misericordia. No obligo a nadie a unirse a mi redil, invito, y quien escucha mi voz, viene. En ese momento todo tuvo sentido. El Islam me había enseñado a temer. El cristianismo, allí, me invitaba a confiar. El Dios al que me habían enseñado a temer se presentaba como un Señor absoluto, distante, inalcanzable. Pero el Dios de Jesús me llamó su Hijo, y no me dio órdenes, sino que me ofreció descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Al despertar, el sudor me empapó el cuerpo, pero no tenía miedo. Me escocían los ojos por las lágrimas que había caído en el sueño, o quizá en la realidad, no lo sabía. Pero una cosa era segura, nunca volvería a ser la misma. Me incorporé en la cama, la habitación aún a oscuras, con el sonido distante de la ciudad durmiendo de fondo. Era como si todo estuviera suspendido, esperando mi decisión. Y dentro de mí, la duda que me había atormentado durante años se había silenciado. Por primera vez, lo supe, con una claridad incuestionable. Jesús es la verdad. Y no fue fácil aceptarlo. Había dedicado toda mi vida al Islam. Había sido imán, un respetado líder espiritual, alguien que no solo conocía el Corán, sino que lo defendía al pie de la letra. La religión musulmana no era solo una creencia, era mi identidad, mi sangre, mi linaje. Mi padre y mi abuelo habían recorrido ese camino, me habían moldeado, pero en ese momento, de rodillas en el frío suelo de mi apartamento, supe, estaba equivocado, totalmente equivocado, y ya no pude vivir una mentira. Aunque el camino que Jesucristo me mostró estaba bañado de paz y amor, el camino después de esa visión no fue inmediato ni sencillo. Durante días, quizás semanas, mi mente fue un silencioso campo de batalla. Por fuera, mantenía una apariencia serena, pero por dentro, los cimientos de mi vida se desmoronaban. La imagen de Jesús, con sus ojos llenos de misericordia, su voz serena pronunciando mi nombre con tanta ternura, no me abandonaba. Esa visión me atormentaba con cada oración, con cada palabra que recitaba del Corán, incluso en el silencio de la madrugada. Fue entonces cuando empecé a leer la Biblia, a escondidas, siempre en momentos en que nadie podía verme, tarde por la noche, cuando mi esposa e hijos dormían. Tomé prestado un Nuevo Testamento de un conocido cristiano egipcio que nunca había intentado convertirme, pero cuya vida irradiaba una paz serena que nunca había comprendido, hasta ese momento. Las palabras de Jesús, las mismas palabras que tantas veces había ignorado sin entender, ahora me parecían vivas, como si saltaran de las páginas directamente a mi corazón. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Recuerdo la primera vez que leí esa frase. Sentí un escalofrío.
No era solo un texto religioso, era una revelación, y cuanto más leía, más claro lo entendía. Jesús no vino al mundo como legislador con reglas estrictas, como líder militar. Vino como siervo, murió por los pecadores. Para mí la cruz no era un símbolo de debilidad, sino de amor inconmensurable, y así, día tras día, mi corazón se transformaba. Pero también, día tras día, el miedo crecía, porque sabía que tenía que elegir. Seguir viviendo como imán, defendiendo el Islam con discursos y oraciones vacías, o abandonar todo lo que conocía, mi título, mi reputación, mi seguridad, para seguir a aquel que ahora sabía que era la verdad. Era como estar ante un abismo oscuro, con una luz al final que me llamaba, pero sin un puente, solo fe, y decidí saltar. Renuncié como imán. No armé ningún escándalo, simplemente dejé de asistir. Puse excusas, evité preguntas, y en el fondo sabía que esto era solo el principio de la tormenta. Porque al abrazar a Jesús, no solo estaba cambiando mi fe, estaba rompiendo profundas alianzas, culturales, espirituales y familiares. Me estaba convirtiendo en un extraño entre mi propia gente. En los días siguientes imaginé que tendría descanso, que la paz que Jesús prometió sería como un bálsamo inmediato para mis heridas. Pero no fue así. La realidad pronto se impuso con crudeza. Mi teléfono, antes lleno de llamadas respetuosas e invitaciones a orar, se quedó en silencio. Cuando mi familia empezó a notar mi cambio, empezaron a surgir acusaciones, miradas sospechosas, y el miedo se reflejó en los ojos de mi esposa. Pensé que mi mayor lucha sería interna, contra mis propios pensamientos, pero descubrí que mi verdadera batalla sería contra el mundo que me rodeaba, y aún así, ya no podía permanecer en silencio. Los versículos que antes usaba como espada ahora me herían por dentro. Por ejemplo, la Sura At-Taubá 9:29, que me sabía de memoria, pues la había citado innumerables veces desde el púlpito. Combatid a quienes no creen en Alá y en el último día, hasta que se sometan y paguen la yicia con humildad. ¿Cuántas veces había descartado este texto como algo del pasado, como una norma contextual de tiempos de guerra? ¿Cuántas veces había suavizado sus palabras, intentando ignorar su brutal mandato de subyugar? Pero ahora, con los ojos abiertos, lo vi. Esta sura no trataba de autodefensa, trataba de dominación, de coerción religiosa, de poder disfrazado de espiritualidad. Leer la Biblia junto con el Corán me hizo ver con más claridad que nunca. Uno decía, ama a tus enemigos. El otro dijo, matad a los infieles donde quiera que los encontréis. Y ya no podía fingir que estos dos caminos conducían al mismo destino. La violencia no era un mal aislado dentro del Islam, era su estructura. Estaba arraigada en sus textos, en su jurisprudencia, en su historia. No era una desviación, era el camino. Y por mucho que amara a mi gente, mi cultura, mi patria, sabía que mi lealtad ahora recaía en un rey más grande. Un reino que no se construye con espada, sino con amor. Sabía que seguir a Jesús podía costarme la vida. Pero ¿cómo no seguirlo? ¿Cómo ignorar a aquel que me ofreció gracia cuando solo conocía el miedo? No fue el odio lo que me hizo abandonar el Islam. Fue el amor. Amor por aquel que murió en mi lugar. Y ahora más que nunca lo sabía. Mi vocación era decir la verdad. No atacar, sino liberar. Otra revelación profunda llegó cuando me detuve a analizar, con los ojos finalmente libres del adoctrinamiento, el trato a las mujeres en el Islam. Me habían enseñado toda mi vida, y yo misma lo he repetido innumerables veces desde el púlpito, que el Islam fue la primera religión en elevar el estatus de las mujeres, en protegerlas, en otorgarles dignidad. Se decía que antes del Islam, las mujeres eran enterradas vivas y tratadas como propiedad, y que el Corán había sido un alivio. Pero una lectura honesta y sin armas de los textos sagrados fue suficiente para comprender que esta narrativa no podía resistir la luz de la verdad. La Sura An-Nisa 4:11 fue una de las primeras que me causó un verdadero malestar. El hombre recibirá el equivalente a la porción de 2 mujeres. Durante años me habían enseñado que esto era parte de la sabiduría divina, un reflejo de la responsabilidad del hombre como proveedor. Pero esto era solo un barniz espiritual sobre una injusticia sistemática. Miré a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanas, mujeres inteligentes, capaces y generosas,
y sentí un dolor creciente. ¿Cómo podía seguir defendiendo una ley que decía que el valor de sus vidas y su dignidad era, a ojos de la religión, la mitad del valor de un hombre? Y eso era solo la superficie. Lo que más me perturbó fue la Sura 4:34, que había racionalizado 1000 veces. Los hombres son los protectores y mantenedores de las mujeres. Y en cuanto a aquellas cuya rebelión teméis, amonestadlas, dejadlas solas en sus camas y golpeadlas. Durante mucho tiempo, intenté usar el argumento del contexto histórico. Les decía a otros, y a mí misma, que esta paliza era simbólica, leve, casi inexistente, una medida extrema en situaciones específicas. Pero la realidad me obligó a afrontar el impacto de este versículo. Vi con mis propios ojos a mujeres que sufrieron abuso físico y emocional, cuyos esposos afirmaban actuar bajo la influencia de sus padres. Autoridad del Corán, peor aún. Ellos mismos, profundamente condicionados por la religión, creían que lo merecían, que era justo, que era divino. El dolor era insoportable. ¿Cómo podía yo, como líder espiritual, seguir siendo cómplice de este sistema? El Islam les daba poder a los hombres, pero sumisión a las mujeres. Les permitía castigar severamente, pero las mujeres solo tenían la responsabilidad de callar y obedecer. Y cuando vi esto desde la perspectiva de la fe cristiana, todo cambió. Jesús nunca le levantó la mano a una mujer, nunca la trató como inferior. Defendió a la adúltera ante sus acusadores. Se apareció por primera vez a una mujer después de la resurrección. Se dirigió a las mujeres con amor, honor e igualdad. La comparación fue devastadora. Pero el golpe final llegó al reexaminar la vida de aquel a quien el Islam llamó el ejemplo perfecto, el profeta Mahoma. Durante mi formación como imán, me enseñaron que Mahoma era el hombre ideal, el ser humano, el kamil, el ser humano completo. Su carácter era, según el Islam, incuestionable, pero ya no podía ignorar los hechos. La boda con Aisha. Tenía 6 años cuando se comprometió y solo 9 cuando se consumó el matrimonio. Había repetido, como un disco rayado, que esto era común en aquella época, que no podía juzgarse con los estándares modernos. Pero en el fondo, algo me corroía. No importaba cuántas justificaciones encontrara. Un niño es un niño, y un hombre de 50 años que consuma un matrimonio con una niña de 9 años nunca podrá considerarse un ejemplo moral. Luego vinieron las ejecuciones ordenadas por Mahoma, poetas que lo criticaron, líderes tribales que lo desafiaron, incluso prisioneros de guerra. Durante mucho tiempo, argumenté que esto era una guerra, que era necesaria, pero al conocer a Jesús, al sumergirme en sus enseñanzas y al contemplar su cruz, comprendí. El verdadero Salvador no mata por su causa, sino que muere por ella. No silencia a sus enemigos, sino que reza por ellos. Comencé a ver el contraste más claramente de lo que jamás me había permitido. Por un lado, un líder que tomó a las mujeres como botín de guerra, que ordenó asesinatos, que vivió según leyes y exigió sumisión. Por otro lado, un Salvador que lavó los pies de sus discípulos, que se entregó voluntariamente por amor, que nunca impuso su autoridad con la violencia, sino que ganó los corazones con la gracia. Fue en ese momento que cayó el telón por completo. Ya no podía fingir. Ya no podía llamar al Islam una religión de paz. Ya no podía ocultar las desigualdades, los abusos, las contradicciones. Y lo más importante, ya no podía negar la luz que había encontrado en Jesucristo. Y fue entonces cuando lo comprendí con total claridad. El Islam era un sistema que me había mantenido atrapado toda mi vida. Un sistema que yo, como imán, había alimentado con palabras, oraciones y convicciones. Pero ahora, libre de él, encontré algo infinitamente mayor, la verdad que te libera. Y esta verdad tiene un nombre, Jesús Cristo. Era una fe que, en esencia, promovía la violencia, la opresión y la división. Ahora sabía que la única manera de vivir en la verdad era hablar, exponer las mentiras en las que alguna vez creí y seguir la paz que Jesucristo me había mostrado. Había llegado el momento de compartir mi historia, de contarle al mundo lo que había descubierto sobre el Islam y sus falsas enseñanzas. Sabía que pondría mi vida en peligro, pero ya no tenía miedo. Jesús me dio la valentía para alzarme y decir la verdad. Cuando tomé la decisión de decir la verdad, de exponer las enseñanzas del Islam tal como eran,
no me hacía ilusiones sobre las consecuencias. El miedo se arraigó en lo más profundo de mí. No porque temiera a la muerte, había muerto espiritualmente 1000 veces, sino porque temía perder todo lo que había conocido. Mi familia, mi comunidad, toda la vida que había construido se derrumbaría ante mis ojos. Empecé a hablar en pequeñas reuniones secretas, reuniones silenciosas y clandestinas, donde exmusulmanes, cristianos perseguidos y curiosos, se reunían en la sombra, lejos de miradas indiscretas. Estas reuniones se celebraban en salas con poca luz, a menudo en los sótanos de antiguas iglesias, o en casas de personas que entendían lo que significaba seguir a Jesús en secreto. El ambiente era denso, cargado de tensión, pero también de una tenue y creciente esperanza. Compartimos nuestras historias, nuestro dolor, nuestros miedos y nuestra nueva fe. Poco a poco, sentí una paz profunda que nunca antes había conocido. Cristo me dio la valentía para hablar, y pude ver que otros también comenzaban a despertar a la verdad. Pero el miedo que me atenazaba el corazón siempre estuvo ahí, acechando bajo la superficie, como una sombra que no se alejaba. No era solo miedo por mi propia seguridad, sino un miedo paralizante por el destino de mis seres queridos. Mi familia, mis hermanos y hermanas, seguían atrapados bajo el férreo control del Islam. Para ellos, yo estaba muerto. Para ellos, yo era un traidor, un apóstata que había abandonado la fe de nuestros antepasados y abrazado una religión falsa, una amenaza para el honor de nuestra familia y comunidad. Mi padre, un imán respetado, me había repudiado públicamente, y yo sabía que mis acciones habían roto algo que parecía irreparable. Me había alejado de todo lo que era sagrado para ellos, la fe, la tradición, el honor familiar. Las amenazas comenzaron silenciosamente, casi como susurros en la oscuridad. Una llamada anónima en plena noche, un mensaje en clave en redes sociales, una advertencia susurrada en las estrechas calles del barrio. Pero pronto, estas sutiles advertencias se volvieron más agresivas, más visibles. Empecé a recibir correos de odio y amenazas de muerte de musulmanes radicales de mi comunidad. El lenguaje era cruel, despiadado. Serás castigado. Te arrepentirás de haber abandonado el Islam. Pagarás con tu vida. Estas palabras no solo conllevaban la amenaza de violencia, sino la condena implacable de mi existencia. A los grupos radicales de El Cairo no les importaban las razones de mi conversión. No querían ni oír hablar de la paz que había encontrado en Cristo. Para ellos, yo era simplemente un traidor a Alá, un enemigo que debía ser silenciado. El miedo que me consumía era abrumador y constante. Cada vez que salía de casa, sentía el peso de unas miradas vigilantes, las sombras que parecían moverse por las calles, la constante sensación de que podían seguirme, de que podían tenderme una emboscada en cualquier momento. Pero el terror no era solo para mí. Temía por la vida de las personas que intentaba salvar, los nuevos conversos que guiaba a la fe cristiana. Ellos también corrían el riesgo de estos peligros. No podía permitir que enfrentaran el mismo infierno que yo. El llamado de Jesús a difundir la verdad era claro, pero el precio a pagar era demasiado alto. No tenía un lugar seguro. Ya no podía regresar a mi antigua mezquita sin enfrentarme a la ira y el desprecio, o incluso a una violencia brutal. Mi familia había cortado lazos conmigo, se negaba a pronunciar mi nombre, y mis antiguos colegas, otros imanes y líderes religiosos, empezaron a evitarme o a confrontarme con palabras duras y acusaciones. La soledad me rodeaba, y el mundo que una vez fue mío ahora parecía un campo minado. Pero en medio de este caos, algo firme creció en mí, la certeza de que la verdad te libera, aunque duela, aunque cueste todo. Jesús no prometió un camino fácil, pero sí prometió su presencia y su paz, una paz que el mundo no puede arrebatarte. Yo era un hereje y un blasfemo a los ojos de aquellos a quienes una vez llamé mis hermanos. El miedo era una sombra constante, una presencia silenciosa que me seguía a cada paso. Pero ¿cuál era la alternativa? El silencio. Vivir con miedo, negando la verdad que me quemaba en el pecho, sería vivir como un cobarde, un hombre atrapado en su propia mentira. Cristo me había dado una segunda oportunidad, la oportunidad de decir la verdad, de compartir su amor incondicional, y no dejaría que el miedo al hombre, por abrumador que fuera, dictara mi camino.
La persecución, sin embargo, no se limitó a amenazas veladas. Con el tiempo, se intensificó, cobrando fuerza y coraje. Pronto comprendí que mi estancia en El Cairo era una invitación abierta a la muerte. Me encontrarían, y el castigo por mi traición sería fatal. Mis antiguos hermanos musulmanes, aquellos con quienes había rezado en silencio en las mezquitas, ahora me consideraban un enemigo mortal. Nunca tolerarían mi apostasía. Sin alternativa, huí a una pequeña comunidad cristiana en las afueras del Cairo. Un lugar sencillo, casi oculto entre casas de piedra y callejones estrechos, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban delicadamente. Los cristianos vivían bajo constante amenaza, vigilantes ante cualquier signo de intolerancia. Pero a pesar del peligro, me recibieron con los brazos abiertos, no como un antiguo imán, sino como un hermano en Cristo. Fue en este refugio donde encontré un consuelo excepcional y verdadero, en las oraciones compartidas, en el cálido abrazo, en la paz que me daba saber que por fin ya no vivía en una mentira. Sin embargo, incluso en ese pequeño oasis, sentí la dura persecución. No era solo la amenaza directa de los radicales, sino el peso invisible del estigma social. Ser un eximán que denunciaba públicamente el Islam me convirtió en una especie de paria, una figura sospechosa que tuvo que esconderse para sobrevivir. Durante un tiempo me vi obligado a usar un nombre falso, a vivir en la sombra, a camuflar mi rostro y mi voz para proteger mi vida y la de quienes se me acercaban. Pero a pesar de todo el peligro, sabía que no podía silenciar mi voz. La verdad necesitaba ser escuchada. Mi vida en el exilio se convirtió en mi campo misionero, un terreno árido que gradualmente comencé a cultivar con palabras de esperanza y fe. Empecé a hablar con refugiados, exmusulmanes y buscadores de la verdad espiritual. Compartía mi testimonio siempre que podía, en casas estrechas, en iglesias ocultas, en reuniones clandestinas, donde el miedo reinaba, pero la fe era más fuerte. Mientras hablaba, sentí una profunda convicción en mi corazón, la certeza de que estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido llamado. No era fácil, cada palabra era un riesgo, y nunca sabía quién me escuchaba ni quién podría denunciarme a los grupos radicales que aún observaban en El Cairo. Pero, como Jesús me había mostrado, la verdad valía cualquier precio. Un día, recibí una invitación para hablar en una pequeña iglesia clandestina de un pueblo cercano. La congregación estaba formada por personas que, como yo, habían abandonado el Islam, cada una con su propia historia, marcada por el miedo, la persecución y, sobre todo, la esperanza. Ante aquella asamblea silenciosa, sentí la enormidad de la responsabilidad que me habían confiado. No se trataba solo de salvarme a mí misma, sino de salvar a otros. Se trataba de mostrar a la gente que la libertad de la esclavitud espiritual era posible, que Cristo podía ofrecerles la paz y la esperanza que tanto anhelaban. Les conté mi trayectoria, mi vida como hombre de absoluta certeza, devoto del Islam, y cómo esa certeza se había hecho añicos. Les confesé la violencia que una vez justifiqué en nombre de la yihad, la injusticia que perpetué al enseñarles a las mujeres que eran inferiores. Compartí la luz que Jesucristo había traído a mis ojos, una luz de amor, perdón y libertad que rompió todas las cadenas del miedo. Mientras hablaba, vi cómo los rostros de la congregación se suavizaban. Algunos comenzaron a llorar en silencio, otros asintieron en señal de reconocimiento. Allí, en ese pequeño espacio, sentí el poder del amor de Jesús transformando corazones, tal como había transformado el mío. Comprendí que decir la verdad no era solo un acto de valentía, era un camino hacia la liberación, tanto para mí como para quienes lo escuchaban. Ya no estaba atado por las cadenas del Islam. Esas cadenas invisibles que habían mantenido cautiva mi alma durante tanto tiempo se habían roto. Ahora formaba parte de una nueva familia, una que trascendía la religión, la cultura e incluso el miedo que me había perseguido durante años. Los días oscuros de esconderme tras un nombre falso, con el temor constante a las represalias, comenzaron a dar paso a una vocación más profunda, una que simplemente no podía ignorar. Ya no podía ser un hombre de las sombras, un fugitivo de la verdad que ardía en mi corazón. Cristo me había salvado para algo más grande que la mera autopreservación. Me había dado la verdad,
la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fuerza para mantenerme firme, incluso ante el peligro inminente. Mi misión se había vuelto tan clara como la luz del amanecer: ayudar a otros a encontrar en Cristo la misma libertad que yo había descubierto. Ya no vivía para mí, ahora vivía para servir, para llegar a quienes aún estaban atrapados en la oscuridad del Islam, para compartir el mensaje de salvación, esperanza y amor que Jesús me había revelado. Empecé a viajar entre iglesias clandestinas, pequeños reductos de fe ocultos en lugares donde pocos se atrevían a entrar, callejones estrechos, sótanos húmedos, casas discretas. Estas comunidades cristianas en El Cairo y en otras partes de Egipto eran pequeñas pero en crecimiento, faros de luz en la oscuridad. Muchas de las personas que conocí allí habían abandonado el Islam en secreto, divididas entre su nueva fe y los lazos familiares y sociales que aún las unían. Algunas ya habían sido repudiadas, expulsadas, y vivían en constante peligro, tal como yo lo había experimentado. Pero había algo nuevo en ellas: un fuego, una llama brillante de esperanza y una vida renovada que nunca antes había visto. Mi testimonio se convirtió en una herramienta poderosa en las manos de Dios para alcanzar otros corazones endurecidos. Cuando compartí mi historia, como un hombre que fue un imán de alto rango, que vivió y enseñó el Islam, pero que encontró la verdadera libertad en Jesús, el impacto fue profundo e inmediato. Exmusulmanes acudieron a mí, pidiéndome oraciones, guía y la valentía para dar el mismo paso que yo. Vi el miedo en ellos, el mismo miedo que una vez paralizó mi corazón: miedo al rechazo, miedo a la persecución, miedo a perderlo todo. Pero también vi algo más fuerte que el miedo. Vi esperanza, un anhelo de algo más grande, una sed de verdad y amor que el Islam nunca había saciado. Podría decir con convicción que el amor de Jesús ya comenzaba a tocar sus corazones, derribando las barreras del miedo y la opresión. Sin embargo, a medida que avanzaba mi viaje en el exilio, me enfrenté a un dilema angustioso. La verdad de Jesucristo se estaba difundiendo entre mis antiguos compañeros musulmanes, y esto tenía consecuencias peligrosas. No podía ignorar que mi testimonio me ponía en constante riesgo. Había quienes, especialmente entre los seguidores del Islam radical, harían cualquier cosa para silenciarme. No eran solo estos grupos extremistas los que representaban una amenaza. La comunidad a la que había pertenecido, la misma que me había elevado y respetado durante años como imán, ahora me veía como un enemigo mortal del Islam. Mis viejos amigos, correligionarios, se habían convertido en mis perseguidores. A sus ojos, yo era un traidor, un hombre que había abandonado el camino verdadero para seguir las falsas enseñanzas del cristianismo. Para ellos, ya estaba muerto, un blasfemo, cuya mera existencia representaba una vergonzosa derrota para el Islam. Pero ante todo este peligro y rechazo, algo permaneció inquebrantable en mí: la determinación. Sabía que había sido llamado a hablar, a ser la voz de la verdad y el amor de Cristo en este mundo. No permitiría que el miedo me silenciara. Jesús murió por mí, dando su vida para que yo pudiera vivir plenamente, y ahora tenía que vivir para Él, sin importar el costo. Con este renovado coraje, comencé a predicar con más franqueza, no solo a los cristianos ocultos en las sombras, sino a cualquiera dispuesto a escuchar, a quienes buscaban algo más profundo, algo verdadero. Mi voz se convirtió en un faro que iluminaba el camino para muchos que, como yo, anhelaban la libertad que solo Jesús puede dar. Ofrecí estudios bíblicos secretos en hogares humildes, en rincones donde nadie imaginaría oír la voz de un antiguo imán. Compartí testimonios en la sombra, susurrando la verdad de la gracia de Dios. Hablé de cómo Jesucristo me rescató de una vida marcada por la violencia, el miedo y la persecución implacable. Hablé de la libertad que había encontrado, una paz que trascendía todo dolor y oscuridad, una paz que rompía las cadenas que una vez había justificado. Sabía, con pesar pero firme en mi corazón, que el camino estaría lleno de obstáculos, enemigos ocultos y peligros inminentes. Pero Jesús ya había iluminado mi camino. Cuanto más caminaba con fe, más sentía sus poderosas manos guiándome, sosteniéndome y fortaleciéndome a cada paso. Ya no hablaba solo por mí. Ahora hablaba por quienes no podían hablar,
Los antiguos musulmanes silenciados por el miedo, las almas destrozadas por el abandono, los conversos ocultos en las sombras de sus propias comunidades. Con cada testimonio veía cómo la esperanza se reavivaba en los ojos cansados, y eso daba sentido a todo el dolor y el sacrificio. Con el tiempo, sentí un llamado más audaz, a ir más allá, a cruzar fronteras, a tocar vidas donde el Evangelio de Cristo nunca antes había llegado. Viajé a campos de refugiados, donde miles huían de las llamas de guerras brutales en Oriente Medio. Muchos allí aún estaban atados por las cadenas del Islam, con sus almas sedientas, pero en silencio. Allí, entre las tiendas y el polvo, compartí mi historia. Vi destellos de esperanza brillar en ojos que antes solo conocían la desesperación. Algunos comenzaron a hacerse preguntas sobre Jesús, mientras que otros simplemente anhelaban el amor y el consuelo que solo Él podía ofrecer. En uno de esos campamentos, conocí a un hombre marcado por la violencia. Había sido extremista, miembro de un grupo radical que usaba la yihad como excusa para el caos y la muerte. Desilusionado, buscaba redención, un nuevo sentido a la vida que casi había destruido. Al escuchar mi testimonio, rompió a llorar. Yo también me perdí en la violencia de la yihad, dijo con la voz entrecortada. Pero ahora veo que el único camino a la verdadera paz está en Cristo. En ese momento, supe que mi misión estaba lejos de terminar. Aún había muchas almas encadenadas por las mentiras del Islam. Y yo había sido llamado a ser la voz de la verdad, una verdad que no se encuentra en la guerra, el miedo ni el castigo, sino en el amor infinito, la gracia inmerecida y el perdón completo que solo Jesús ofrece. El peligro me perseguía como una sombra constante, pero el miedo ya no me dominaba. Aprendí que el precio de la verdad vale cada sacrificio, cada rechazo, cada amenaza, porque la alegría de ver un alma liberada en Cristo supera cualquier tormenta que pueda enfrentar. Una noche, sentada en la silenciosa sombra de mi pequeño apartamento, los recuerdos me invadieron. La pérdida de mi familia, el rechazo de mi comunidad, las amenazas que una vez me paralizaron. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Una paz profunda me envolvió, una certeza inquebrantable. Jesús me había acogido en su familia, y nada, absolutamente nada en este mundo, podría separarme de ese amor. El miedo me abandonó. Ya no era solo un ex-imán marcado por el pasado, era un fiel siervo de Cristo, y mi vida finalmente le pertenecía. El camino que tenía por delante era incierto y lleno de desafíos, pero lo recorrería con valentía, porque aquel que me llamó de las tinieblas a la luz nunca me abandonaría. Sería un faro, una llama ardiente en la oscuridad, para todos los que aún estaban atrapados en las cadenas de la mentira, y con cada palabra, con cada vida tocada, confirmaría: la verdadera libertad solo se encuentra en Jesucristo.